Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a ver el teorema de traslación en S. Entonces, este pues es un teorema que nos ayuda a encontrar la transformada de Laplace de funciones, pues de otros tipos de funciones, ¿verdad? Entonces, y pues ya vamos a ver qué significa eso de traslación en S, ¿verdad? Bien, el teorema de traslación en S pues nos da una opción para poder encontrar la transformada de Laplace de funciones que son el producto de la exponencial con una pues de las funciones, que en este caso serían de alguna de las funciones básicas, ¿verdad? Que hemos visto nosotros en la semana anterior. El seno, el coseno, la función t a la n, cualquiera de ellas, ¿verdad? Entonces ahí pues nos dice que la transformada de Laplace del producto e a la at por una función f de t es f mayúscula de s menos a. Ahora, ¿cómo interpretamos esto nosotros? Bueno, básicamente es esto. Si nosotros tenemos la transformada, o nos piden la transformada de esa función, la función exponencial lo que nos va a producir en la transformada, cuando está en producto, ¿verdad? Cuando está en producto, es lo que llamamos una traslación en el eje S. Es decir, S se convierte a S menos A. Ahora, ¿de dónde sale la A? Pues precisamente de la potencia, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago esto, vean ustedes que aquí yo ya no escribo la exponencial, pues, porque precisamente este es el resultado de la transformada de Laplace de la exponencial. Y luego, finalmente, pues solo me queda encontrar la transformada de Laplace de f de t, que simbólicamente es f de s, pero recordando que al final tengo que hacer una traslación, ¿verdad? De S a S menos A, o como quien dice, un cambio en el argumento, y por eso me queda esto, f de S menos A. Entonces, esa es la razón por la cual el teorema se llama traslación, ¿verdad? En el eje S, porque siempre que exista o que esté multiplicada la función por una exponencial, entonces en la transformada yo voy a llevar a cabo esta conversión, ¿verdad? La cual pues aplico ya al final, ¿verdad? Aplico al final, no al principio. Entonces, por ejemplo, me piden que encuentre la transformada de Laplace de esto. E a la 3t por t a las 4. Entonces, siempre recuerden que tengo una exponencial multiplicada a una función, entonces me va a quedar como la transformada de t a la 4, que todavía no la he calculado, y la exponencial va a significar una traslación de s a s menos a. En este caso a es 3, entonces a s menos 3. Entonces ahora voy a encontrar la transformada de Laplace de t a la 4, que recuerden que es 4 factorial sobre s a la n, que es 4, ¿verdad? Más 1,
Y no olviden, siempre pues esto se va llevando hasta el final. Bueno, 4 factorial es 24 sobre S a la 5. Y pues la traslación ahí. Y finalmente la aplico, ¿verdad? Esto significa que las S las voy a cambiar por S menos 3. Entonces tengo pues 24 sobre S menos 3 a la 5, ¿verdad? O sea, cambié el S por el S menos 3. Y esta es la transformada de Laplace de esta función. Entonces, ahí ustedes ven, la exponencial me produce la traslación. Y el resto de la función le determino su transformada, pues, utilizando los teoremas básicos que ya hemos visto, ¿verdad? Y luego al final, pues, termino de aplicar sobre el argumento esto, ¿verdad? Bien, aquí me dicen, bueno, encuentre la transformada de esta otra función, ¿verdad? 1 menos e a la t menos 3e a la t, e a la 4t, a la menos 4t, perdón. Todo multiplicado por un coseno de 5t. Bueno, entonces ahí lo primero es multiplicar, ¿verdad? Aplicar propiedad distributiva. Me va a quedar coseno de 5t menos e a la t, coseno de 5t, menos 3e a la menos 4t, coseno de 5t. ¿Okay? Y luego voy a analizar de forma individualizada cada una de las partes de esa función. Quedándome aquí esto. ¿Okay? Recuerden que por la linealidad yo las puedo separar, ¿verdad? Ahora, esta primera pues es un coseno, ¿verdad? Ya conocemos su transformada básica. Entonces la podemos sacar directamente. Ahora, las dos que siguen están multiplicadas por una exponencial, el coseno, ¿verdad? Entonces eso me lleva a que habrá una traslación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta, bueno, esa no tiene traslación, simplemente es S sobre S cuadrado más 5 al cuadrado, que es 25. Ahí está su transformada. Menos. Ahora, esta como tiene, pues, y a la t, entonces yo diría coseno de 5t y S trasladándose a S menos 1 por el E a la t, ¿verdad? En este caso A es 1. Menos, aquí puedo sacar el 3 de la transformada, coseno de 5t, y en este caso, el corrimiento en S, ¿verdad? El corrimiento en S va a ser de S a S, y como en este caso A es negativo, entonces menos por menos da más, me quedaría a S más 4. ¿Okay? Bueno, entonces, si prosiguiendo, pues tengo S sobre voy a tratar de hacerlo aquí a la par porque abajo no me da mucho espacio. S sobre S cuadrado más 25. La transformada de Laplace del coseno de 5t, pues ya la tenemos ahí, es S sobre S al cuadrado más 25, pero recuerden que esta sí lleva ese corrimiento, ¿verdad? Y luego 3 por S sobre S cuadrado más 25, y en este caso es S corriéndose a S más 4. Entonces, ¿cómo me va quedando finalmente la transformada? Bueno, la primera es sin corrimiento, S cuadrado más 25. La segunda, pues sí tiene un corrimiento. Todas las S se van a cambiar a S menos 1. Entonces me va a quedar S menos 1 sobre S menos 1 al cuadrado más 25. Y la última, pues va a ser 3 por S más 4, ¿verdad? Porque ahí el corrimiento es S más 4 sobre S más 4
al cuadrado más 25. Y esa es la transformada, ¿verdad?, de Laplace de esa función, donde pues observen ustedes que tengo un coseno solo, ¿verdad?, y dos funciones coseno con una exponencial, entonces las dos tienen pues una traslación en el eje S, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No es necesario realizar el cuadrado de la suma de ambos factores. ¿Perdón? No es necesario desarrollar el cuadrado de la suma. Mire, no es que está malo si lo dejamos así, puede ser que en algunos casos, ¿verdad? Bueno, y lo vamos a ver en la inversa, que seguramente va a estar desarrollado el cuadrado, ¿verdad? Y vamos a tener que aplicar completación del cuadrado para poder identificar estas formas de aquí. Porque sí, o sea, usted tiene razón, si yo desarrollo el cuadrado, por ejemplo, en esta, ese factor elevado va a quedar ese cuadrado menos 2s más 1 más 25. Entonces ese denominador me quedaría así. ¿Okay? Así me quedaría. Ahora, posiblemente, si me dieran esto y me pidieran calcular la inversa, me lo darían de esta forma, ¿verdad? Entonces, como ya vamos a ver ahí, me toca completar el cuadrado para regresar a esta forma y poder identificar que existe ahí precisamente estas traslaciones, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver en breve, ya cuando estemos viendo la inversa. Dejarlo hasta ahí, pues no está mal, ¿verdad? No es incorrecto. Está bien, pues, o sea, está bien indicado. Si usted quiere desarrollar el producto notable, pues, está bien también. Bueno. Veamos qué más tenemos por aquí. Bueno, entonces veamos lo que sería la inversa, ¿verdad? Recuerden que para resolver ecuaciones tenemos que saber tanto la transformada como la inversa, ¿verdad? Entonces, transformada, inversa, traslación en S. Entonces, el teorema nos dice, bueno, la transformada inversa de una función f de s menos a es e a la at por f de t. Okay, eso nos dice el teorema, ¿verdad? Que es el contrario de lo que vimos hace un momento, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros debemos de trabajar una inversa? Bueno, normalmente, si nosotros tenemos la inversa, cuando vemos o identificamos este tipo de corrimiento, ¿verdad? Cuando identificamos este tipo de corrimiento, entonces nosotros lo expresamos así, ¿ok? F de S, cuando S menos A se corre a S, ¿verdad? O sea, hay un cambio ahí en el argumento, de S menos A S. Y esto recuerden que en T, ¿verdad? Es E a la AT, y la inversa de F de S, pues simbólicamente es F de T, ¿verdad? Entonces, es lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Nosotros tenemos que identificar esto en nuestra función, en nuestra inversa, para poder aplicar la traslación al revés, e identificar finalmente lo que es la parte exponencial, ¿verdad? Entonces, por ahí anda el asunto. ¿Ok? Entonces, veamos ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces, yo desde que veo aquí s menos 3 al cuadrado, yo digo, ahí pues podría haber un corrimiento, ¿verdad? Pero como la función es un poco más compleja, primero que nada, este tipo de funciones así, yo las separo en fracciones parciales para ver qué me queda, para que sea más sencilla calcular la inversa, ¿verdad? Entonces, como son factores lineales, un factor lineal repetido, entonces me queda de esta forma. Lo que finalmente, cuando encuentro A y B, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo, me lleva a esto.
me lleva a esto. Ahora, esta de aquí es una transformada inversa básica, ¿verdad? Esta es 2e a la 3t. Ahí no puedo hablar yo de un corrimiento. O sea, en realidad sí lo hay, porque sería la de 1 sobre s. Pero como yo ya tengo recuerden ustedes, ¿verdad? La inversa de 1 sobre s menos a, s a la t. Yo ya tengo la inversa básica, entonces directo, ¿verdad? Lo saco. ¿Ok? Ahora, con esta otra, ¿verdad? Entonces, ahí pues ya no puedo separarlo más en fracciones parciales, ¿verdad? Entonces yo identifico lo siguiente. Tengo 1 sobre s menos 3 al cuadrado. Entonces, como dije en algún momento, ¿verdad? Ese s menos 3 me sugiere algo como esto, ¿verdad? Entonces, yo lo puedo escribir eso, así, como 1 sobre s, cuando s menos 3 se corre a s, ¿verdad? O sea, estoy cambiando el argumento. 1 menos s, 1 sobre s al cuadrado, perdón, está elevado al cuadrado, ¿verdad? Y yo ya sé que esto, ¿verdad? Recuerden, significa en t, e a la 3t, ¿verdad? Y 1 sobre s cuadrado, su transformada inversa básica es t, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me queda al final la transformada inversa? Bueno, ya había dicho que la que está en rojo, bueno, 2e a la 3t, esa se fue directo, más e a la 3t por t. Y esa sería la transformada inversa, ¿verdad? De esa función. Entonces, vean, pues primero separé en fracciones parciales. De las fracciones parciales me salió esta, que tiene su transformada inversa directa. Entonces ya, pues ahí la parto. Y esta otra, ¿verdad? Esta otra, pues ya no la puedo separar más en fracciones parciales. Entonces, cuando yo veo ese 1 sobre s menos 3 al cuadrado, yo digo, bueno, planteo esto, ¿verdad? Como una traslación, ¿verdad? Una traslación en s de s menos 3 a s. Cambio el argumento, ¿verdad? Porque cambia de s menos 3 a s menos 3 al cuadrado a s cuadrado. Y s menos 3, recuerden que significa en t un e a la 3t, ¿verdad? Y el 1 sobre s cuadrado, pues es su transformada inversa es t, ¿verdad? Entonces por eso me queda e a la 3t por t. ¿Okay? Entonces así es como funcionan las transformadas inversas de este teorema, que es importantísimo, ¿verdad? Porque muchas funciones, pues, van a ser de este tipo. Bien, aquí tengo una cuadrática, bueno, es una racional, ¿verdad? Me piden la inversa. Mi primera idea sería tratar de factorizarla, ¿ok? Para separarla en fracciones parciales y luego pues encontrar la inversa. Sin embargo, en este caso no es factorizable, ¿verdad? No es factorizable, entonces si yo no puedo factorizar ese trinomio allá abajo, lo que hago es completar el cuadrado. ¿Okay? Entonces tengo s cuadrado más 4s más 4 más 5 menos 4. Y estoy completando el cuadrado, ¿verdad? Eso es un tema de 110. Entonces, cuando completo el cuadrado, pues esto yo lo puedo escribir, vean, así. S sobre, aquí lo factorizo, sería S más 2 al cuadrado, y aquí pues 5 menos 4 es 1. ¿Ok? Entonces, eso es completar el cuadrado, ¿verdad? Entonces, ahí ya tengo S más 2 al cuadrado, más 1. Si yo lo desarrollo esto y lo simplifico, me vuelve a llegar aquí, ¿verdad? Ahora bien, como estamos hablando de traslación, ¿verdad? Ya deberíamos haber identificado esto de aquí, ¿verdad? Que es una traslación de S más 2, o de S a S más 2, ¿verdad? Significa que hay una exponencial. ¿De qué? Pues sería en este caso de una trigonométrica, seno o coseno. Ahora bien, aquí todavía tengo un detalle, y es que todos los argumentos deberían de ser S más 2, y aquí arriba solo tengo S. ¿Ok?
Entonces tengo que tratar de arreglar eso y lo hago bien sencillo. Y le digo, bueno, le sumo 2 y a la vez le resto 2. 2 menos 2 es 0. ¿Verdad? ¿Para qué hago eso? Porque así yo arreglo de la siguiente forma. S más 2 sobre S más 2 al cuadrado más 1 menos 2 sobre S más 2 al cuadrado más 1. Entonces, aquí las que son S todas están como S más 2. Y esta otra, pues, no tiene S. Pero recuerden que, pues, es un seno, ¿verdad? Es un seno. El seno lleva arriba K, que en este caso sería 1, ¿verdad? Entonces, no hay problema. Entonces, aquí tengo coseno y seno, pero con traslación. Entonces, tengo que devolver la traslación, ¿verdad? Cambiando a S más 2 para S, y entonces me va a quedar S sobre S cuadrado más 1 menos 2 sobre S cuadrado más 1, ¿verdad? Cuando aplico esta traslación, S más 2 a S. Y entonces, bueno, estas ya son conocidas, ¿verdad? Esta, pues, bueno, primero que nada, esto me produce un E a la 2t, ¿verdad? D. Esta, pues, es el coseno de t. Y esta otra es menos 2 seno de t. ¿Ok? Entonces, para finalmente, pues, expresarlo como E a la 2t coseno de t menos 2e a la 2t a la menos 2t, ojo, ¿verdad? Menos 2t. Porque aquí, pues, es S menos 2 en realidad, ¿verdad? Seno de 2t. Y está la transformada inversa, ¿verdad? Entonces, eso, pues, es bien común encontrarlo, ¿verdad? Bien común. Cuando estamos trabajando, pues, las inversas, ¿verdad? Bien, vamos a hacer otro más. Encontrar la inversa. 2s menos 1 sobre s cuadrado por s más 1 al cuadrado. Bueno, recuerden, aquí uno siempre, pues lo primero es separar en fracciones parciales. Antes de pensar en traslación, siempre separa en fracciones parciales para tratar de simplificar el asunto. Ambos son factores lineales repetidos. Tendría a sobre s más b sobre s cuadrado más c sobre s más 1 más d sobre s más 1 al cuadrado. ¿Okay? Separado en fracciones parciales. Y cuando encuentro pues las respectivos coeficientes, voy a tener 4 sobre s menos 1 sobre s cuadrado menos 4 sobre s más 1 menos 3 sobre s más 1 al cuadrado. Ahí separado en fracciones parciales. De todas estas tienen su transformada inversa directa. La única que no es esta. ¿Okay? Entonces, si las analizo de forma individual, voy a tener esto. Sobre S más 1 y la última menos transformada de 3 sobre S más 1 al cuadrado. Entonces ahí cada una de ellas, pues, aquí pues el 4 sale, ¿verdad? Y me queda 1 sobre S, cuya transformada inversa es 1, ¿verdad? Entonces tendría 4 por 1, 4. Esta 1 sobre S cuadrado, transformada inversa es T. Esta 4 sobre S más 1 es 4E a la menos T, ¿verdad? Todas ellas tienen, como les digo, transformada directa, transformada inversa directa, ¿verdad? Y la última, pues ahí voy a identificar yo, puedo sacar el 3 de la transformada, ¿verdad? Y voy a identificar un 1 sobre S cuadrado, cuando S más 1 se corre a S, ¿verdad? O sea, aquí
Este S más 1 lo corro a S. Y entonces eso indica pues que hay un producto de una exponencial ahí. Entonces me va a quedar 4 menos t menos 4e a la menos t. Y el último va a ser menos 3 e a la menos t por t, ¿verdad? Que es la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado. Entonces ahí está la transformada inversa de toda la función, ¿verdad? Entonces, normalmente, como les digo, pues en estos casos uno siempre separa primero fracciones parciales y luego, pues, dependiendo de lo que queda, a ver si aplica una transformada, una traslación, ¿verdad? En ese, a sacarle la inversa. ¿Okay? Entonces, permítanme un segundo. Okay, sí. Bien, y para finalizar esta parte, veamos una aplicada, ¿verdad? Una derivada ya. Entonces, ahí pues, recuerden ustedes, vamos a aplicarle transformada de Laplace a cada parte de la ecuación. Entonces tenemos ahí s cuadrado y de s menos y de c menos s y de 0 menos y' de 0 para la segunda derivada, ¿verdad? Más 4 por s y de s menos y de 0 para la primera derivada, más 6 y de s igual a la transformada de 1, sabemos que es 1 sobre s, y la transformada de s a la menos d a la menos t es 1 sobre s más 1. ¿Ok? Bien, las condiciones iniciales son estas, ambas son iguales a 0, por lo tanto, esto y esto pues son 0, ¿verdad? Entonces me queda s cuadrado y de s más 4s y de s más 6 y de s igual a 1 sobre s más 1 sobre s más 1. ¿Ok? Aquí pues digo, bueno, s cuadrado más 4s más 6, ¿verdad? Y de s igual, y aquí sumando voy a tener s más 1 más s sobre s por s más 1, sumando las dos, ¿verdad? Entonces, despejando para y de s, voy a tener 2s más 1 sobre s por s más 1 por s cuadrado más 4s más 6. ¿Okay? Bueno, entonces ahí abajo tengo una suerte de producto, ¿verdad? De varios factores. ¿Okay? S más 1 y s cuadrado más 4s más 6. S cuadrado más 4s más 6 no se puede factorizar, ¿verdad? Es un factor cuadrático no reducible, ¿verdad? Entonces, si yo quiero la inversa, pues tendría que escribir esto como a sobre s más b sobre s más 1 más cs más d sobre s cuadrado más 4s más 6, ¿verdad? Que es irreducible. Entonces, esto me llevaría a, una vez que resuelvo para a, b, c y d, un sexto más un tercio menos un medio de s menos 5 tercios, que sería d, ¿verdad? Sobre s cuadrado más 4s más 6. ¿Ok? Entonces, ahora pues recuerden ustedes que el siguiente paso es sacar la inversa de cada una, ¿verdad? Ahora, estas dos se pueden sacar de forma directa, ¿verdad? Este sería un sexto.
Y este sería un tercio de e a la menos t. Y la que habría que trabajar es esta, ¿verdad? Esta de aquí. Teniendo en cuenta que, pues, como este es cuadrático y reducible, entonces lo que tengo que hacer es completar el cuadrado y va a haber una traslación, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no pude hacer eso desde aquí? Porque, bueno, desde aquí. Porque tengo un producto, entonces primero tengo que separarlos en fracciones parciales para después analizarlas individualmente, ¿verdad? Entonces, me queda ahí y de s es un sexto sobre s, más un tercio sobre s, más 1 dijimos, y menos, puedo decir, un medio de s sobre s cuadrado más 4s más 6, menos, perdón, más 5 tercios. Permítanme, a ver, más o es menos, menos, menos. Cinco tercios de s cuadrado más 4s más 6. ¿Ok? Bueno, entonces, si quiero y de t, entonces le aplico la transformada inversa a todo, ¿verdad? Entonces tendría un sexto sobre s más transformada inversa de un tercio sobre s más 1, menos un medio, saco de ahí, ¿verdad? Es un medio para que no me estorbe. S sobre s cuadrado más 4s más 6. Y saco ese menos 5 tercios también. Queda 1 sobre s cuadrado más 4s más 6. Entonces, estas dos son sencillas. Esta pues es un sexto. Esta va a ser un tercio de e a la menos t, ¿verdad? Entonces, ahora en estas, si las tengo que trabajar, ¿verdad? Tendría que completar el cuadrado, ¿verdad? En este caso, sumándole 4 y restándole 4, ¿verdad? Entonces me va a quedar s sobre s cuadrado más 4s más 4 más 6 menos 4. No, hacerlo completo. Bien. Menos un medio de transformada inversa me quedaría de s sobre s cuadrado más 4s más 4 más 6 menos 4, completando el cuadrado. Y el otro sería menos 5 tercios. Los otros dos ya sé cuántos son, no los toco más, ¿verdad? Solo los copio al final. La transformada inversa de 1 sobre lo mismo, ¿verdad? S cuadrado más 4s más 4 más 6 menos 4. Y me quedaría menos un medio, transformada inversa, de s sobre s más 2 más 2, ¿verdad? Y el otro me quedaría menos 5 tercios de transformada inversa de 1 sobre s más 2 también. Perdón, aquí es al cuadrado. Al cuadrado más 2. Entonces ahí, como ya lo habíamos mencionado en algún ejemplo anterior, tengo una traslación, ¿verdad? De s más 2 a s tendré que hacerlo, ¿verdad? Entonces voy a tener menos un medio. Ok, pero antes de hacer la traslación veo que aquí necesito que sea más 2 también, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer, pues, es lo que ya hice en el ejemplo anterior, ¿verdad? Donde le voy a sumar a ese de arriba, le voy a sumar 2. Y le voy a restar 2. Ahorita lo estoy haciendo de un solo separado, ¿verdad? Pero sería más 2 menos 2. Y el otro sería menos 5 tercios. Aquí, pues, lo que me haría falta, porque es un coseno, ¿verdad? Perdón, un seno, y tiene que ser raíz de k arriba, entonces sería, pues, multiplicarlo por un raíz de 2, en este caso, y dividirlo, que lo voy a hacer aquí afuera de una vez, ¿verdad? Lo voy a sacar de una vez. Transformada inversa, perdón.
de S más 2 al cuadrado más 2. Entonces, luego, pues, todo esto voy a tener que aplicarle este corrimiento. Entonces me va a quedar así. Transformada inversa de S sobre S cuadrado más 2. Aquí observen que, pues, me va a quedar también otro seno, ¿verdad? Entonces, como 2 puede ser raíz de 2 por raíz de 2, entonces podría decir así, raíz de 2 por raíz de 2 sobre S cuadrado más 2 menos 5 sobre 3 raíz de 2, transformada inversa, ¿sí? Raíz de 2 sobre S cuadrado más 2 con este corrimiento que hice, ¿verdad? Entonces me va a quedar E a la menos 2t, ya en la inversa, ¿verdad? Por menos 1/2 de, este es coseno, ¿verdad? Coseno de raíz de 2t. Este otro es seno, menos seno, bueno, más en este caso, ¿verdad? Porque es menos por menos da más de raíz de 2 sobre 2, seno de raíz de 2t. Menos 5 sobre 3 raíz de 2, seno de raíz de 2. ¿Okay? Y bueno, y estos dos, pues, por ahí se pueden simplificar, restando los coeficientes, ¿verdad? Por ahí lo pueden hacer más adelante ustedes. Ahora, finalmente, la respuesta, ya se me corta, entonces finalmente queda 1/6 más 1/3 de E a la menos T, E a la menos T, más E a la menos 2T, esto, ¿verdad? Por este producto. O mejor dicho, bueno, aquí, más esto, ¿verdad? Más esto. Ahí les queda la transformada. Bien. Entonces, ya se va a desconectar. Seguimos nos reconectamos para unos 5 minutos solo para hablarles del siguiente teorema, ¿verdad?